Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de varias universidades. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias y en radio de la Universidad Politécnica Salesiana, Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y Faxo Radio de la Universidad Central del Ecuador. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidos al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la Filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana desde una perspectiva filosófica. Saludo a Miguel Macías, con quien compartimos la conducción del programa. Hola, Miguel. Hola, Edison. Buen día. Les saluda Miguel Macías. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía para repensar la existencia humana desde la filosofía, precisamente ahora que vivimos situaciones de alta incertidumbre como la pandemia de COVID-19. Saludamos a Karina Torres y a Carlos Minango, quienes desde Voz Andina Internacional, con los medios virtuales, hacen posibles estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, quien es magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. Buenos días, Edison. Muy buenos días, Edison, Miguel. Es un gusto pues volver a compartir estos espacios para poder conversar, reflexionar sobre temas, aspectos y conceptos filosóficos. Muchas gracias. Un saludo, Edison. Con él justamente vamos a dialogar acerca de la temática mundo. Lo abordaremos en los 3 segmentos del programa. Primero, conversaremos acerca del uso del término mundo en la vida cotidiana. En el segundo, miradas filosóficas, nuestro invitado nos presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre mundo. Y en el tercer segmento, ¿qué más encontrar? Edison Paredes Buitrón compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. Esta semana conversamos con Edison Paredes Buitrón sobre la temática mundo. Cuando en la vida cotidiana usamos el término mundo, nos referimos indistintamente a muchos asuntos y relaciones. Así decimos, por ejemplo, un mundo por descubrir cuando expresamos una gran magnitud por conocer, o decimos mi mundo se vino abajo cuando expresamos nuestra reacción ante un acontecimiento negativo. Ese es otro mundo. Es una frase que habla de la relación con lo otro, sea humano, animal o de cualquier otra naturaleza. Pero en esos ejemplos siempre somos nosotros quienes calificamos de mundo a magnitudes de cosas, de conocimientos, de relaciones, de desconocimiento. Por eso parece necesario saber desde la filosofía cómo se mira el mundo tanto en la vida cotidiana y en la filosofía misma. Con esta ligera introducción, preguntamos a nuestro invitado cómo se representa o se piensa la idea de mundo en la vida cotidiana. Muchas gracias, Edison. En la vida cotidiana, el uso del término mundo tiene diversos significados. Y los que más predominan tienen que ver con fundamentalmente las ideas religiosas o míticas, a veces también ligadas a elementos científicos, sobre todo en el campo de la astronomía. De esta manera, pues el mundo aparece como
el conjunto de todas las cosas creadas. Representación que tiene que ver con la pregunta fundamental sobre su origen. De esta manera, el mundo fue creado por una entidad supramundana, supranatural, como Dios, por ejemplo. Dios es así la causa del mundo. Por tanto, se tiende a ver como una especie de jerarquía y a la vez también una contradicción entre Dios y el mundo, entre el creador y la criatura, entre lo que es lo mundano y lo que es lo celestial, entre lo material y lo espiritual. También el mundo aparece como un lugar, como un espacio. El mundo es el lugar en el que vivimos, por ejemplo, ¿no? El hogar se le asocia también con el planeta, ¿sí? La Tierra es el espacio, el lugar en donde se desarrolla la vida. Asociado también a ideas de las ciencias, especialmente de la cosmología, el mundo aparece además como parte del universo, como elemento que está ubicado en el sistema solar. Así también el mundo aparece como sinónimo muchas veces de universo. Para otros, el mundo está circunscrito a la existencia humana, a la cultura, a la sociedad, al hábitat, a las cosmovisiones, al pensamiento, a las instituciones, etcétera, etcétera. En esa medida, pues como que estas ideas son las que van destacándose en las percepciones, en las representaciones de la vida cotidiana. En este sentido, nos gustaría realizar la siguiente pregunta. Nos has mencionado varios conceptos. ¿A qué se debe esa multiplicidad de significados de mundo en la vida cotidiana? Bueno, o sea, digamos, la vida, la existencia humana, este modo de existir humano, tiene una diversidad de expresiones, de culturas, de pueblos, de civilizaciones, y para cada una de estas hay una representación del mundo, de su mundo o del mundo supramundano. Y cada pueblo, cada cultura va a tener de alguna manera una concepción, una cosmovisión muy particular, muy singular de su idea de mundo. Entonces hay ahí la diversidad de perspectivas en las cuales esta idea de mundo se la puede representar. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Edison Paredes Buitrón, que en este segmento nos ayudará a mirar el concepto mundo desde la reflexión filosófica. Para ello preguntamos, desde las miradas filosóficas, ¿qué es mundo? Bien, en el campo filosófico se pueden encontrar múltiples modos de pensar el mundo. Desde una perspectiva materialista, histórica y crítica, el concepto mundo es imposible pensarlo separado de lo humano. De ahí que se puede considerar como una categoría que da cuenta de la producción humana, del conjunto de relaciones que establece el modo de existir humano. El concepto mundo de esta manera posibilita comprender la especificidad del modo de existir humano, es decir, la producción y reproducción del curso o acontecer de la vida humana. Lo humano existe en y con el mundo. Tanto el modo de existir humano y el mundo son, en este sentido, relacionales. Las relaciones entre el modo de existir humano y el mundo son constitutivas de los sujetos, de sus saberes, de sus conocimientos y prácticas sociales situacionales. Los sujetos se configuran en el mundo, ahí de manera individual o colectiva realizan sus búsquedas, realizan sus proyectos, realizan sus prácticas, su praxis social. Lo que el modo de existir humano ha producido a lo largo de la historia puede considerarse como mundo. De ahí que el mundo supone historicidad. Solo el modo de existir humano es capaz de producir mundo.
ahí desarrolla fundamentalmente su vida. Entonces, cuando hablamos de mundo, generalmente nos referimos a algo nuestro, aquello que construimos, aquello con lo cual nos relacionamos, es lo real que ha sido apropiado y producido por este modo de existir humano. Todos y todas, en este sentido, inevitablemente nacemos en un mundo. El mundo está ahí, construido por otros y otras, en el que nos insertamos y desarrollamos nuestra vida. Así el individuo humano viene al mundo en condiciones sociales concretas, en formas específicas de producción de bienes y servicios con los cuales satisface algunas necesidades, en instituciones y relaciones políticas que le constituyen como ciudadano, en un sistema de ideas, representaciones, actitudes y costumbres que le configuran como sujeto, en sistemas de expectativas que le posibilitan determinados horizontes y formas de vida, en determinados grupos o clases sociales. En medio de todas estas determinaciones se constituye y configura las relaciones que llevará a cabo en su existencia. El mundo es el espacio en el que los modos de existir humano no solo producen, sino que además también reproducen su vida. Reproducen las condiciones en las que les posibilitan seguir siendo humanos y humanas en la medida en que desarrollan las capacidades vitales de saber usar las cosas y las instituciones del mundo en la que nacen. Cuando cambian de ambiente, cambian el trabajo, cambian la forma de vida, se cambian de ciudad o migran a otros países y se enfrentan a nuevas tareas, entonces constantemente tienen que aprender los nuevos sistemas de usos, de reglas y de costumbres. Estos cambios pueden significar pues contradicciones con las formas y estilo de vida o con las expectativas de vida de los individuos, y en tal virtud generan normas y costumbres alternativas que a través de la lucha van configurando un nuevo mundo. El mundo no es solo el espacio de producción y reproducción de la vida, sino también es el espacio de lucha, de aprendizaje, de apropiación y de transformación. Los modos de ser humano pues ocupamos lugares y funciones en el mundo en el que nacemos, y estos dependen de si formamos parte de una comunidad, de una clase o como integrantes de una formación social. Como parte de una comunidad, en sociedades en las que predominan las relaciones de tipo cooperativo, el sujeto es miembro de la comunidad y como tal recibe tanto las condiciones de vida como los objetos del trabajo como parte de su condición humana. Pero por otro lado, como parte de una clase social o de un estrato social o de un grupo social, como en formaciones sociales en las que predomina, por ejemplo, el capitalismo, el individuo ya no se encuentra como integrante de una colectividad, sino directamente formando parte de una estructura social como miembro o miembro de una clase o de un estrato en el contexto del mundo de las mercancías. Sea como miembro de la comunidad o como miembro de una clase, el sujeto se apropia, hace suyo las condiciones y los bienes de su ambiente social, produce con otros y otras, por otros y otras y para otros y otras. Esta socialidad se presenta en su mundo más inmediato en el que desarrolla su vida, hasta el mundo más genérico, el pueblo, la nación, la humanidad en términos generales. En síntesis, se podría plantear que el mundo es el espacio histórico, social y cultural en el que y con el que este modo de existir humano produce y reproduce su vida, se relaciona con sus semejantes y con los otros modos de existir de la naturaleza y de esta manera asegura y persevera en la existencia. Y en este mismo sentido, con lo que ya nos has expresado, ¿habría o es posible o pertinente plantear, por otro lado, la diversidad de mundos? Bueno, por supuesto que sí. El mundo no es uno, no es único, tampoco supone una realidad acabada y estática. El mundo, en tanto que mundo humano, es diversidad, es multiplicidad de modos de existencia social, de relaciones, de producciones, de proyectos que se materializan unos o que se malogran otros. La pluralidad de mundos se los puede organizar en dos campos.
Por un lado, las producciones intelectuales y por otro también las producciones materiales que en sus interacciones, en sus interrelaciones, podrían dar cuenta de la cultura en la medida que da forma a los mundos, les configura de una determinada manera. Por eso hay una diversidad de mundos y una diversidad de culturas que configuran y dan forma a estas producciones humanas. En el primer campo, en el de la producción intelectual, se puede identificar una variedad de mundos. El mundo de las ideas, por ejemplo, de los conceptos, de las teorías, llamado mundo formal. El mundo, digamos, o los mundos del arte, de las ciencias y otras formas de conocimiento y de los saberes. El mundo de lo sagrado, por ejemplo, y de lo religioso, en el que se destaca una multiplicidad de entidades. El mundo mítico, en el que podemos encontrar infinidad de producciones humanas, el mundo mágico con seres que se les atribuye poderes muy especiales, el mundo fantástico colmado de personajes con atributos extraordinarios, el mundo virtual con sus espacios y realidades simuladas, el mundo psíquico con el conjunto de seres de los sueños, de la fantasía, del delirio, por ejemplo, ¿no? Con todos estos mundos establecemos relaciones y pensamos y configuramos la existencia de una manera muy específica, dotándole de un determinado sentido. Mundos que son posibles por las relaciones que también se establece con los otros modos de existir de la naturaleza y por la diversidad también de las relaciones sociales. En este segundo campo, en el de las producciones que podemos llamar materiales, se puede reconocer una pluralidad de mundos. El mundo de los objetos, por ejemplo, esa totalidad de los productos del trabajo humano con los que se satisfacen la diversidad de necesidades. El mundo de las estructuras, de las instituciones y de las relaciones sociales, tanto económicas, políticas como ideológicas. El mundo de las relaciones que establecen los sujetos con los otros modos de existir de la naturaleza, del universo, con las producciones intelectuales y consigo mismo. También el mundo de la intersubjetividad y de la intercomunicación, el mundo de los afectos y de las pasiones, por ejemplo, ¿no? Con estos mundos nos relacionamos constantemente y permanentemente, configurando la vida de una determinada manera y dotándole también determinado sentido. De igual manera, estos mundos son posibles por la interrelación con los mundos intelectuales en la medida en que posibilitan darle forma a la producción material. Por tanto, no se puede reconocer más sentido que el que los humanos y humanas doten al mundo como resultado de la totalidad de relaciones con la que configuran su vida. El mundo es un mundo humano, un mundo producido por y para y con los otros modos de existir humano. Sin embargo, las producciones humanas no son idílicas, son complejas, son tensas y contradictorias. Estos procesos también han generado una especie de división del mundo en superiores e inferiores, configurando un mundo dominante y generando también estructuras y prácticas y relaciones de opresión, por ejemplo, de dominación, de explotación, de subyugación, de control, de normalización, de disciplinamiento y de adaptación para subordinar a los mundos considerados inferiores. La industria humana también ha generado estructuras y relaciones como el Estado, las instituciones represivas, las guerras, las cruzadas, las distintas formas de genocidio y etnocidio, los modos de segregación, exclusión, discriminación y demás formas de violencia que limitan o anulan las capacidades de pensar y actuar de los sujetos o de los colectivos. Todo esto es parte del mundo. De ahí que la posibilidad real de modificar la situación vivida y crear otros mundos posibles es parte justamente de la existencia y de la vida humana y del mundo humano. Edison, entonces, con todo lo que nos viene diciendo, ¿cuáles son las implicaciones de esta manera de concebir el mundo? Porque es una manera muy específica y particular de esta perspectiva, entiendo. Bueno, sí, hay algunas implicaciones sociales de esta forma de mirar el mundo. El mundo en el que nace el individuo humano es diverso,
es múltiple, así como diversos son los usos, las normas con las cuales se apropia de estos mundos. La diversidad de mundos le posibilitan la capacidad de escoger, de optar por sí mismo, de construir un espacio, digamos así, para realizar su vida, la familia, el trabajo, la amistad, etcétera, etcétera. Cuando el mundo aprieta y pone en riesgo la existencia, se prefiguran condiciones de cambio, de revolución social, por ejemplo, que modifican de manera radical el modo de vida, es decir, el mundo dominante en el que vive justamente el ser humano. En la medida en que los sujetos y el mundo son relacionales, lo que los constituye a unos y a otros son las relaciones que establecen. El modo de ser humano es en y con el mundo. Está en el mundo, se inserta en él, se confronta con él, problematizándose, cuestionándolo, tomando conciencia de la realidad y a través de su trabajo, de su praxis histórica, lo transforma constante y permanentemente. Sujetos y mundo no son estáticos, por lo tanto, no son acabados, sino en constante proceso de transformación. Cuando el modo de existir humano transforma el mundo, sus mundos al mismo tiempo se transforma a sí mismo. No obstante, pues el obrar en el mundo para transformarlo supone necesariamente procesos cognoscitivos, desafíos y posibilidades de ejercicio de la libertad, de afirmación y de búsqueda. Es posible transformar el mundo porque en él, en el mismo mundo, ya están presentes, aunque de forma de ausencia, como tendencias, todos los mundos posibles, todos los mundos distintos, diferentes y diversos que se van gestando, que se van constituyendo en la realidad actual. El conocimiento lo que hace es liberar estas tendencias de alguna manera, ¿sí? Libera estas tendencias a otros mundos posibles y contribuye de esta manera a que la acción consciente, la praxis humana, cree los mundos, cree todos los mundos posibles, vaya generando esta diversidad de mundos. Agradecemos, profesor Edison Paredes, por lo que nos ha comentado. Ahora nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar?, para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca del mundo. Esta semana nos encontramos con Edison Paredes Buitrón. En un primer momento conversamos acerca de la comprensión habitual de mundo. Luego nos ha presentado desde su perspectiva filosófica el concepto mundo. Ahora le solicitamos sus recomendaciones, profesor, y sugerencias para que podamos profundizar en esta temática. Bien, gracias, Miguel. Hay un autor actual que es Goran Terborn, que tiene un libro sobre el mundo, así se llama, y que da cuenta de esta característica del mundo como mundo humano y también se dedica a reflexionar sobre la situación del mundo actual. También hay un texto de Lucien Goldman que se llama El hombre y lo absoluto. En una parte de este texto pues va a tratar específicamente el concepto mundo. Igualmente, por ejemplo, también las reflexiones que hace Javier Zubiri en este texto Naturaleza, Historia, Dios, que remarca esta idea de mundo como la totalidad de los proyectos humanos. Hay también otro texto general de James Oet, que se llama Los 6 grandes temas de la metafísica occidental, en donde uno de los temas que trabaja es el concepto mundo. Y también un texto de un físico, Jorge Wagensberg, que se llama Ideas sobre la complejidad del mundo, que lo asocia fundamentalmente también a esta idea de universo. Quedan, de hecho, muchísimas inquietudes, pero debemos cerrar este encuentro, por lo que preguntamos: ¿qué otros términos y conceptos están vinculados a esta temática? Mundo. Bueno, el mundo está relacionado también con la idea de trabajo, con la idea de praxis social,
también con el concepto de cultura, además también con los conceptos de universo, por ejemplo, de ideología, en términos generales, ¿sí? Yo tendría una pregunta, si se quiere, adicional. Si hay todo esto, se diría que si bien somos arrojados al mundo y tenemos un montón de relaciones, esto quiere decir que de alguna manera somos herederos del mundo en el que hemos sido arrojados. Esto, ¿cómo se plantea transformar? ¿Cómo se plantea adoptar, vivir acrítica o críticamente en ese mundo que hemos heredado? Bueno, sí, efectivamente. Nosotros y nosotras nos configuramos como sujetos, como individuos en el mundo que está. Y en esa medida, pues, esas herencias que son muchas veces actuales, pero también hay herencias milenarias de los otros mundos con los cuales estamos también configurados, ¿sí? Pero nosotros nos insertamos y nosotras nos insertamos en el mundo, y al insertarnos en el mundo podemos transformarlo. Es decir, esas herencias que recibimos no son, digamos así, absolutas, no son de una vez y para siempre determinadas, sino que son elementos con los cuales convivimos, pero que algunas de esas herencias tenemos que renunciar, porque pueden ser como que niegan nuestra condición y nuestra existencia humana, nos oprimen o nos juzgan. Entonces, algunas de esas herencias tenemos que modificarlas, tenemos que transformarlas en función de proyectos, de situaciones y de mundos en donde nos posibiliten asegurar la vida, asegurar la existencia de una manera efectiva, es decir, de una manera plena, en donde no se coarten las capacidades y las posibilidades de lo humano como tal, ¿no es cierto? Porque, como decíamos, también parte del mundo son todas estas producciones que de pronto niegan nuestra condición y nuestra existencia humana, como la opresión, como la segregación, como las distintas formas de ejercicio de la violencia que se establece contra los sujetos, ¿no? Entonces, sí, es importante estos elementos de preguntarnos también a qué herencias podemos renunciar y qué herencias nos permiten también posibilitar o potenciar nuestras capacidades en función de la producción y de la construcción de mundos cada vez más humanos. Gracias, Edison, por esta última reflexión. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, y a Carlos Minango y Karina Torres, en la cabina de la radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía, el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.